Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Saludos a todos los hermanos en el llano de San Juan. También al hermano David Bet y a su esposa Kari y a toda su familia allí donde se encuentre. También saludamos a los hermanos de Santa Elena. También saludamos a los hermanos de la Gramala que hoy nos están viendo también. Y también a los hermanos de Medellín, San Cristóbal y todas estas veredas. Mil saludos y muchas bendiciones, hermanos. Vamos a estar hoy preparados para escuchar la palabra de Dios y para estar todos en comunión unos con otros como manda la palabra de Dios. Yo los invito a que leamos la palabra del Señor aquí en Hechos 6, versículo 6, que estuvimos el domingo pasado para que recordemos. Dice así la palabra del Señor: a los cuales presentaron ante los discípulos, a quien orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y es maravilloso porque vemos que la oración y la unión, como hay un dicho, hace la fuerza. Pero aquí vemos que Dios también bendice esta unión y que todos unidos, como estamos viendo en el capítulo, que se unieron, unos servían a los hermanos y otros estaban en la oración y en la palabra del Señor. Entonces, yo los invito a que estemos orando siempre y que estemos unidos siempre en la iglesia, porque así el Señor nos va a bendecir grandemente. Padre bueno y santo, que estás en los cielos y que estás aquí, amado Dios, nos presentamos delante de ti en esta mañana, agradecidos contigo por todas las bendiciones y beneficios y cuidados que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres un Dios fiel y misericordioso, porque siempre nos sustentas, porque tú siempre estás en todos los lugares donde nos encontremos, en el trabajo, Señor, en el estudio, en todo donde estemos, aún en lo más mínimo, tú estás ahí. Sabemos que tú eres grande y que tú eres todopoderoso y que no hay nadie como tú. Tú siempre estás sustentándonos, tú siempre estás cuidando y velando por nosotros. Por eso hoy te damos muchas gracias. Te pedimos perdón también por nuestros pecados y errores que pecamos delante de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que cada día seamos mejores, nos parezcamos más a ti, Señor. Ayúdanos como esta iglesia primitiva, Señor, de un mismo sentir, para que crezca cada día los discípulos, a que podamos estar siempre orando y llevando tu palabra y exponiendo tu palabra. También te pedimos, Señor, que no solamente orando y estudiando tu palabra y exponiendo tu palabra, sino también en el servicio, como el que barre, como el que sirve a otros, Señor. Tú los amas por igual a todos. Somos todos de tu viña, Señor. Por eso te pedimos que tú obres y que tú bendigas, Señor, a cada hermano en diferentes lugares. Que tú te glorifiques, Señor, en el pastor que trae tu palabra. Que tú nos hables a través de tu palabra y que nosotros estemos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Haz un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, Señor, para poder entender tu palabra y para poner tu palabra por práctica, Señor. Te doy gracias por escuchar nuestra oración. Te doy gracias porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Te doy gracias por los hermanos en diferentes lugares que en esta mañana están colocando su corazón y escuchando tu palabra. Señor, que tú estés obrando en cada uno de ellos, que tú estés liberando a cada uno de ellos, que tú estés sanando a través de tu palabra a cada uno de ellos, Señor, porque tú eres grande y todopoderoso y tu palabra es eficaz. Por eso te damos muchas gracias en el bendito nombre de Jesús.
Amén. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia rugir, truenos rugir, sus obras grandes son. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. En el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios.
Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, amor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. La tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Dios, tú nos has redimido, nos has dado vida en tu Hijo, nos has dado una puerta de acceso a ti que se llama Cristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Gracias por Él. Gracias, Señor, porque nuestros pecados nos alejaban de ti. Estábamos muertos en ellos, en nuestros delitos y pecados. Pero quisiste resplandecer tu luz sobre nosotros y darnos vida con tu Hijo, juntamente con Él resucitarnos. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa, porque nos amaste sin merecerlo, nos perdonaste siendo culpables, siendo merecedores de castigo, de juicio, de perdición.
Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Síguenos transformando, por favor. Perfecciona cada día más tu obra en nosotros, para que cada día más seamos como Cristo, como ese que te agradó en todo, como el perfecto, como el sin igual, Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos. Quiero darles unos importantes anuncios. Pues la programación de esta semana está como venimos de manera habitual, en los devocionales, la oración en la noche, la profundización del capítulo 7 de Hechos el martes a las 6:30 y los diferentes grupos en las diferentes actividades. Quiero resaltar de manera muy especial la vigilia que tendrá lugar este sábado en las horas de la noche, posiblemente a las 7 de la noche. Es una vigilia donde volvemos a repasar la palabra del Señor, volvemos a conectarnos todos los que podamos, así que estás invitado a que te conectes con nosotros a las 7 de la noche. También, mis queridos hermanos, recordemos que estamos a punto de nuestro retorno. Así que es especial que tengamos estas fechas en mente y vamos a programar los aseos para que estén atentos al WhatsApp de la iglesia. Esta semana estaremos anunciando qué día, qué hora, el aseo, primero el aseo general de la iglesia. Luego estaremos en octubre teniendo la asamblea de miembros activos, también les estaremos anunciando a los de la asamblea por el WhatsApp, y nuestro segundo aseo ya a punto de regresar. Las cuentas que tenemos por ahora, mis queridos hermanos, es que podemos regresar a nuestra presencialidad si las cosas se mantienen y no hay un rebrote y no hay nuevas medidas en noviembre, el 1 de noviembre, que es domingo. Así que oremos por nuestro retorno. Recuerden que esto implica una logística, implica tener los cuidados necesarios, así que pedimos que el Señor nos dirija. También quiero orar de manera muy especial por los diezmos y las ofrendas y agradecer a los hermanos que han mantenido su fidelidad con este ministerio y con esta iglesia. Ustedes saben nuestros compromisos financieros que también se mantienen y que el Señor ha provisto también para que podamos sustentar la iglesia y seguir proclamando el Evangelio. Señor, te damos gracias por todas estas actividades. Te rogamos sabiduría, Señor, para cada una de ellas. En especial, Señor, cuando pensamos en el retorno en noviembre. Permítenos, Señor, tener la logística adecuada, las personas involucradas, Señor, en esto, adecuadas y animadas. También, Señor, permítenos tomar todas las medidas necesarias para el cuidado que necesitamos. Y también te ruego, Señor, que nos permitas dar con alegría de corazón, Señor. No damos por lo que tú nos puedas dar, damos porque tú ya nos has dado a Cristo y nos has dado la redención en Él. Así que, Señor, de lo que tú nos has dado como administradores que somos, damos para esta iglesia, Señor. Así que bendice los diezmos y las ofrendas y bendice, Señor, también el manejo que hagamos de nuestro dinero. Que tu bendición esté con nosotros y gracias por permitirnos estas oportunidades de participar en la iglesia y también las oportunidades de dar. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Los invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 7. Como ustedes saben y recuerdan, estamos en la serie de Hechos, entonces los invitamos a que puedan abrir sus Biblias y nos acompañen en la lectura. Hechos, capítulo 7. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre,
Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia. Aunque Abraham aún no tenía un solo hijo todavía, Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 40 años. 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernante del país y del palacio real. Hubo entonces hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento. Y nuestros antepasados no encontraron alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo el origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió a su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?
¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llanuras, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy tu Dios, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven, te enviaré de vuelta a Egipto. A este Moisés, a quienes habían rechazado diciendo: ¿y quién te ha nombrado gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiestas en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificio y ofrenda durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán, y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios lo había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitieran proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casa construida por manos humanas, como dice el profeta.
El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán, dice el Señor? ¿O en qué lugar, qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas las cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? A ellos mataron. Ellos mataron a los que de antemano anunciaban la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por el medio del ángel de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Esta es la palabra del Señor. Amén. Bueno, hermanos, esta es la oportunidad para aprendernos el versículo de hoy, Hechos 7:51. A ver si lo aprendemos con la mímica. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Otra vez. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Ustedes son iguales a sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. A ver, otra vez. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Otra vez. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Ustedes son iguales a sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51. La última vez, y con eso esperemos que ustedes allá en casa lo repitan, por favor. Hagan la mímica en casa. A ver, a la voz de 3. 1, 2, 3. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Ustedes son iguales a sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51. ¿A quién defenderías de tal manera que serías capaz de poner en riesgo hasta tu propia vida? Quizás a un hijo, quizás la propia vida. Esteban, en este precioso capítulo 7 de Hechos, no defiende a un hijo, no se defiende a sí mismo. Esteban está en defensa de la verdad, en defensa del Evangelio, en defensa de Cristo. Eso es lo que vamos a hablar, mis queridos hermanos, en este capítulo tan solemne. Capítulo 7, terminando ya esta sección en el libro de Hechos, en esta nuestra serie Conectados por los Hechos.
Este es el capítulo que cierra la sección del extendimiento del Evangelio de ser testigos en Jerusalén. Y tenemos aquí entonces lo que es nuestro tema de hoy, el primer mártir de la iglesia. El primer mártir de la iglesia, Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y tengo una frase que quiero que me acompañen a tenerla en cuenta y es esta. La mejor defensa es el ataque. Esto es un concepto del fútbol, pero en cuanto a esta defensa vale la pena recordar este concepto de que ante la defensa, que es parte de la estrategia en un partido de fútbol, no es solo quedarnos atrás esperando y reaccionando ante los ataques de otros. La mejor defensa también es el ataque, también es la proclamación, también es en la punta de lanza, cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que bienvenidos a este precioso capítulo 7 de Hechos, bajo el tema Esteban, el primer mártir de la iglesia. Quisiera que me acompañaran en 3 asuntos centrales de todo este capítulo. Ustedes comprenderán, son 60 versículos, son bastantes versículos. Y vamos a dar una mirada general, como panorámica de esto. Los detalles ustedes los podrán ver mejor en una lectura detenida. Lo estuvimos viendo esta semana. Y además el martes habrá una profundización de este capítulo a las 6:30. Pero quiero que tengamos en cuenta 3 palabras claves hoy para que me puedan acompañar en lo que vamos a reflexionar. Primero, la acusación. Esta acusación la vemos del capítulo 6, 8 al 15 y yo me voy a remitir un poco a eso porque Esteban es protagonista desde el capítulo 6, desde el verso 8 en adelante. Entonces, la acusación. Luego, casi la gran mayoría de este capítulo 7 es la defensa de Esteban, del capítulo 7, versículo 1 al 53. Y ahí llevamos 2 palabras, la acusación, la defensa y en tercer lugar la reacción. La reacción tanto de la gente que lo escuchaba, pero también la reacción de Esteban. Y podríamos hasta decir la reacción de Dios también. Entonces tengan en cuenta esas 3 cosas, la acusación, la defensa y la reacción. Bien, la acusación, como bien les dije, la podemos ver en esta sección del capítulo 6, desde el 8 al 15, pero propiamente en el versículo 13, donde se dice que presentaron testigos falsos, era tal el poder del Espíritu Santo en Esteban. Hablaba con tanta propiedad, tan lleno del Espíritu, de gracia y de sabiduría. No podían resistir lo que Esteban hablaba, que contrataron unos testigos falsos, tal como Jesús. Y en esto Esteban se parece mucho a su Señor, a quien él sigue, porque así mismo fue con el Señor. Estos testigos falsos hacen 2 acusaciones centrales, que son la razón de ser del discurso de Esteban. De hecho, él entra en este recuento de la historia justamente por esta acusación. Y la acusación es, el versículo 13 dice, presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo primero. Este lugar santo es el templo como tal. Jerusalén representaba esto, pero el templo en mayor medida. Y la acusación es, Esteban está hablando contra este lugar santo. La segunda es, Esteban está hablando contra la ley de Moisés. Y esto porque le hemos oído hablar que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, otra vez haciendo referencia a lo del lugar, y cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Y ahí está otra vez lo de la ley. Entonces son esas 2 acusaciones. Esteban está hablando contra este lugar santo y Esteban está hablando contra la ley. Y a partir de allí empieza la defensa. La defensa, quiero en términos generales decirles cómo es la defensa, pero es un recuento histórico que hace Esteban muy intencional,
de la historia de Israel, captando momentos muy precisos para demostrar todo lo contrario a lo que ellos están diciendo, para demostrar que ellos deberían ser los acusados, no los acusadores. Y quiero señalar varias cosas. La primera, aquí en la defensa, que vemos casi todo el capítulo 7, es la defensa, desde el versículo 1 hasta el 53. Pero esta defensa en Esteban tiene como tres objetivos. El primero es, Dios no se limita, era demostrar que Dios no se limitaba a Israel, no se limitaba a los judíos, no se limitaba a un templo. El segundo objetivo que tenía esta defensa y tuvo esta defensa es mostrar que Israel siempre en su historia ha rechazado a Dios. Muy, muy crucial, muy impresionante cómo Esteban es capaz de demostrar eso con el Antiguo Testamento. Y tercer objetivo es demostrar que al rechazar a Jesús y al estar rechazándolo a él como seguidor de Jesús, esos de esa generación están repitiendo la misma historia de Israel de rechazo a los enviados de Dios, a los que Dios ha escogido. Esos son los objetivos de esa defensa y la vemos claramente. El argumento de Esteban pasa por los personajes centrales de la historia de Israel, empezando con Abraham, luego con José, luego con Moisés y un poquito de David y Salomón. Y ahí hace un recuento tremendo, hasta menciona a los profetas. Pero noten ustedes, con cada uno de esos personajes, Esteban está demostrando que él no está en contra de este lugar, ni en contra de la ley, que más bien son ellos los que están en contra de esto. Abraham, por ejemplo, un hombre extranjero, ni siquiera nació en Jerusalén, como para que ellos dijeran que Esteban está en contra. Y Esteban les demuestra que Abraham nació en el lugar de los caldeos en Babilonia. Y así hace el recuento de que vivió extranjero sin posesiones en la tierra. Luego pasa a José. José, que es rechazado por sus hermanos, que en el momento mismo de que hay israelitas hay rechazo al ungido y al escogido. El escogido de Dios era José y todos sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron, y recuenta la historia. Y estos hermanos de José también encuentran salvación no en Jerusalén, sino en Egipto, una tierra extraña. Habla de Moisés, por ejemplo. Moisés, que fue también rechazado por sus hermanos. Me gusta mucho este versículo que hay aquí, por ejemplo, que está en paralelo mostrando cómo el argumento de Esteban es mostrar que Israel ha rechazado al que Dios ha escogido. Por ejemplo, el 9 dice, por envidia los patriarcas vendieron a José. En el 27, Esteban está demostrando que los compatriotas de Moisés están rechazándolo. Dice, pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Luego en el versículo 35, Esteban dice, a este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole, ¿quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Bien, así Esteban está demostrando que Israel ha rechazado en toda la historia a los hombres que Dios ha escogido y que les ha enviado. Y para eso cuenta la historia. Abraham, extranjero. José, rechazado por sus hermanos. Moisés, rechazado por sus compatriotas. Y cuando menciona lo de David y Salomón, es para decir en los versículos más abajo, desde el 46, 45, por ejemplo, el asunto del tabernáculo, que empieza con Moisés, y luego es el templo que lo hace Salomón. El tabernáculo ni siquiera fue hecho en Jerusalén.
El tabernáculo fue hecho en el desierto. Y cuando Salomón decide hacer el templo, hay una declaración tremenda que Esteban recuenta. Y es esta que está en el versículo 49 y 50, que son las palabras de Salomón en la dedicación del templo, en su oración, con una conciencia muy clara de que Dios no se limita al templo. El cielo, dice el versículo 49, es mi trono. Y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? ¡Ja! Y luego emprende Esteban el ataque. El ataque, porque esto no es solamente defensa, esta es la proclamación del Evangelio. Entonces la proclamación del Evangelio no es una cosa reactiva solamente, es también señalar la necesidad que tiene el ser humano de venir rendido a reconocer el señorío de Cristo. Versículo 51, quizás el más diciente de este capítulo en cuanto a la defensa de Esteban y su propósito. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos. En la versión Reina Valera dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ese era el argumento. Mostrar con la historia de Israel que Israel había resistido al Espíritu Santo al rechazar a los hombres que Dios había enviado, al cual de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora lo han traicionado y asesinado. Y miren cómo Esteban no solamente describe la situación que tiene, que está defendiendo la situación, no solamente la de él, es la verdad, es la defensa también de la iglesia, ¿no? Que esto le sirvió para los años venideros a la iglesia, pero cómo Esteban aterriza todo esto en Cristo. ¿Cómo sigue siendo esto cristocéntrico? ¿Cómo el anuncio del Evangelio no puede sacar a Cristo porque no es el Evangelio? Esto tiene que terminar en Cristo. Y así anuncia Esteban a Cristo. Bueno, esa es la defensa, una defensa tremenda, vigorosa. Y en esa defensa, esto es impresionante lo que les voy a decir. En esa defensa, en esos últimos versículos de la defensa 51, 52 y 53, Esteban pasa de ser acusado a ser el acusador. Noten eso ustedes. Esteban pasa de ser el acusado a ser el acusador. Y los acusadores pasan de ser acusadores a acusados. Y miren cómo se relaciona el ataque frontal que hace Esteban con la acusación que le estaban haciendo a Esteban. Por ejemplo, Esteban dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo. Noten que eso tiene mucho que ver con lo que ellos habían dicho de que estaba hablando contra el templo. Realmente ellos son los que han rechazado al verdadero templo de Dios con nosotros, que es el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios, que era lo que moraba en los templos. Pero Esteban dice, ustedes me acusan a mí de hablar en contra del templo, pero ustedes son los que han resistido al Espíritu Santo. Tremendo. La segunda es lo que dice el 53, ustedes recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. La segunda acusación era justamente que Esteban estaba contra la ley de Moisés. Ahora Esteban les dice, ustedes son los que están contra la ley porque no la han obedecido. Y remata diciendo, ustedes mataron al Señor. Ustedes mataron a aquel que es más grande que Moisés, al ungido de Dios. Y así han repetido la historia de Israel. Miren cómo de acusado se convierte y pasa a ser acusador. Y esa es parte de la defensa.
La reacción, versículos 54 al 60, la reacción es brutal. Pero hay varias reacciones. Bueno, en primer lugar, la de ellos, ¿no? Es de ira, es de rechazo, es de violencia, es de ratificar lo que acaba de predicar Esteban. Confirman lo que Esteban acaba de decir y lo rechazan a él. Lo matan. La lapidación en el primer siglo era tremenda. Lo tiraban a una altura de 3 metros, lo tiraban a la persona. Probablemente quedaba de espaldas y luego tiraban piedras grandes, no solo para golpearlo, es para estriparlo prácticamente. Parece que Esteban logra ponerse de rodillas a orar, pero la reacción de esta gente es la lapidación. Esteban, lleno del Espíritu, ve al cielo, ve la gloria de Dios, porque ahí hay una reacción de Dios también, un Dios que muestra su gloria en este momento, que muestra su gloria y su gracia, su majestuosidad y a Cristo para darle fuerzas a Esteban, para recibirlo en la gloria. Y Esteban reacciona con oración, diciendo las palabras de Jesús. Y aquí Lucas nos hace enfatizar que es el que narra esto, como Esteban es fiel testigo de Cristo. Recuerden que testigo significa mártir. Y este sí. Este es el moño de esta sesión. Del 1 al 7 de Hechos. Esteban ora diciendo: recibe mi espíritu. Se arrodilla y grita: no les tomes en cuenta este pecado. Es dramático. ¿Qué reacción? La mejor defensa es el ataque. Pero noten ustedes que Esteban no se defendió a sí mismo. No defendió a un ser querido suyo para que no lo mataran. Esteban defendió la verdad. Esteban en su defensa, la defensa de la verdad, la defensa del evangelio, tuvo que acusar y confrontar a los que rechazaban a Jesús. La defensa del evangelio entonces implica la confrontación, la demostración de que el hombre ha rechazado a Dios. El evangelio, por eso, debe ser mala noticia, primero, para que los que escuchen puedan ver la buena noticia que el Señor tiene para aquellos que necesitan venir al Señor y reconocer su gracia. Esteban muere defendiendo el evangelio, la fe, su testimonio cristiano, su discipulado radical. Y eso nos hace preguntar: ¿qué es lo que defendemos nosotros hoy con tanta vehemencia? ¿Qué defendemos hoy de tal manera que pondríamos la propia vida en eso? ¿Defenderíamos hoy a la policía? ¿A los civiles indefensos, inocentes? ¿A nosotros mismos? ¿Nuestros derechos? ¿Nuestra religiosidad? ¿Y sana doctrina sin práctica? ¿O nuestra defensa es del evangelio? Aquel que pudo defenderse aniquilándonos a todos con una simple mirada de su enojo, decidió pedir perdón al Padre por nosotros en la cruz. Aquel que hemos rechazado y odiado ha decidido perdonarnos. Y no para sentirse mejor, no como terapia psicológica. Nos perdonó por su misericordia. Esteban fue fiel testigo y discípulo de aquel que perdonó por misericordia y gracia, y no para sentirse mejor.
¿De qué manera defiendo el Evangelio? ¿De qué manera tú defiendes el Evangelio? O hay que decir más bien que el Evangelio se tiene que defender de nosotros, de nuestro mal testimonio, de poner el énfasis en donde no está, de defender aquello que es pasajero, que no requiere que le invirtamos la vida. La mejor defensa es el ataque. Sí. Atacar las tinieblas, atacar los argumentos en contra del Evangelio. La mejor defensa es el ataque, aquel ataque que proclama a Cristo y que defiende el testimonio cristiano y está puesto a dar la vida por eso. Parece que ha pasado la época donde defender el testimonio cristiano era un asunto radical. Era de valientes, era un honor. Pareciera haber perdido el vigor eso. Entonces aquel que debió defender a su hijo, el padre, lo dejó indefenso en la cruz, tomando el lugar de quienes lo rechazamos. Por eso es que nosotros tenemos que defender el testimonio y la proclamación de quien no se defendió por nosotros en la cruz, mis hermanos y mis amigos. Por eso, la mejor defensa en muchos sentidos es no defenderse, porque defendemos una causa mayor. Defendemos es la verdad, el Evangelio, a Cristo. Así que la mejor defensa es el ataque del amor de Cristo, para que no perezcas, para que ninguno se pierda en nuestro entorno. Deberíamos vivir con ese deseo y esa intención. De una defensa del Evangelio no que se resguarda y que nos volvemos un grupito cerrado. No, esto es una defensa que va en un ataque de amor, porque lo que Esteban hizo para nada fue un asunto de rabia y de violencia. No. La defensa de Esteban, que sí confrontó, que sí fue un ataque contundente a las tinieblas y a los argumentos de quienes rechazaban a Cristo, fue un ataque de amor, pidiendo perdón por aquellos que lo apedreaban, y no para sentirse mejor. Pidió perdón porque en el Evangelio se da el perdón por gracia y por misericordia. Es el mismo que el Señor te ofrece a ti, amigo, para que vengas a Él por su gracia y su misericordia. Es el mismo que el Señor nos ofrece como iglesia todos los días, porque el Evangelio es volver a la cruz, es regresar a la cruz y recibir el perdón del Señor. He aquí pues un ejemplo extraordinario del primer mártir de la iglesia, que en lugar de defenderse a sí mismo, defendió la verdad, defendió el Evangelio, con el mejor ataque de todos, el amor de Cristo. La mejor defensa es el ataque del amor de Cristo, para que ninguno se pierda. Señor, gracias por tu compasión, por testimonios como el de Esteban, que nos inspiran, que nos hacen sentir vergüenza, pero que también nos hacen soñar con un discipulado radical, donde estamos comprometidos con tu reino, donde aquel, tu hijo, quien pudo defenderse con violencia, no lo hizo, porque estaba defendiendo una verdad más grande, tu gracia, tu misericordia y tu compasión. Eso celebramos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra y bendícenos, Señor, con este tiempo en que reflexionamos también en el sacrificio de Cristo. Que tu gracia y tu bendición estén con nosotros. Bien, hermanos, vamos a participar en este momento de la cena del Señor, la comunión del Señor, que es claro que
hay algunos elementos claves que se pierden al no estar juntos y tener que hacerlo de manera virtual. Pero queremos hacerlo representando lo que es esto que tenemos que recordar. Es el mandato que nos dejó el Señor de que hiciéramos esto del pan y de la copa en memoria de Él, de su sacrificio. Así que les voy a pedir a ustedes en casa que los que son bautizados, mis hermanos, puedan tomar el pan y puedan beber de la copa. Y podamos venir delante del Señor en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados en esta mañana, aprovechándonos de nuestro abogado que está ahí para perdonarnos y restaurarnos. Así que les voy a pedir que estemos atentos a la lectura y la oración que va a hacer nuestro hermano Jairo. Y mientras eso vamos meditando para participar de la cena del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Yo los invito para que leamos la palabra del Señor. Vamos a leer aquí en San Juan 6, 32 al 35. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan de su gloria. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos la palabra del Señor, como Jesús les dice a sus discípulos que Él es el pan, que el que come nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Jesús se entregó y dio su cuerpo por nosotros. Si nosotros comemos de ese verdadero pan, nunca tendremos sed, porque Jesús ya nos sació de esa hambre que teníamos. La verdadera comida o el verdadero pan es Jesús. Cristo murió por usted y por mí. Cristo pagó todas nuestras culpas. Y por eso en Cristo son fáciles las cargas. Porque no vamos a decir que se acabó el sufrimiento, sino que todos los sufrimientos que tengamos los descargamos en Cristo. Porque Cristo es el verdadero pan. Debemos de vivir siempre pegados del Señor, porque Jesús es ese pan que descendió del cielo para llegar a nuestros corazones, para quitar la hambre que había en nosotros, la sed que había en nosotros. Jesús es ese verdadero pan. Jesús es ese verdadero pan que descendió, que viene del Padre hacia nosotros. Debemos de decirle al Señor que estamos muy agradecidos con Él, porque hoy es un día especial para poder comer ese pan de vida, ese pan del cielo, ese verdadero pan que Dios nos ha regalado. Por eso hoy debemos decirle al Señor, limpiarnos delante de Dios, porque el único que nos limpia y que nos santifica es nuestro Señor Jesucristo. Pedirle perdón al hermano o a la esposa o al hijo o a las personas que nos rodean en estos días para poder comer ese verdadero pan. Hoy es el día de disfrutar ese verdadero pan. Yo los invito, hermanos, para que hoy en la Santa Cena podamos
descender delante del Señor, así como Él descendió del cielo, y decirle a los hermanos que nos perdone, o a alguien que hoy hemos ofendido, decirles que nos perdone, para que podamos estar en comunión los unos con los otros, que nos manda el Señor, pero primeramente estar en comunión con el Señor. Vamos a orar, hermanos, y Padre bueno y santo, tú eres bueno y misericordioso con nosotros, a pesar de nosotros. Hoy te pedimos perdón y te pedimos también que nos des valor para ir a pedir perdón a todas las personas, no solamente a las personas que nosotros ofendimos, sino también a los que están ofendidos, Señor, o que nos ofendieron a nosotros. Ayúdanos a perdonar así como tú nos perdonas, porque tú nos dices en tu palabra, Señor, que tú nos perdonas a aquellos, Señor, que así como tú nos perdonas, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, te lo pido, te lo suplico en el bendito nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo que este era su cuerpo que por nosotros era partido. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto, la señal del nuevo pacto, que es su sangre, donde Dios selló el pacto con nosotros a través de Cristo. Eso lo recordamos hoy. El pan y la copa como símbolos de su cuerpo y de la sangre, símbolos de la comunión entre nosotros, pero también entre Dios y nosotros, que estaba rota, pero que el Señor ha reconciliado las partes, a Dios con nosotros. Señor, gracias porque podemos participar de estar en comunión contigo y con nuestros hermanos. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te damos infinitas gracias por Cristo. Que tu bendición del perdón que Él ofrece, de la gracia que necesitamos para proclamar el Evangelio, esté con cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Podemos comer el pan y beber de la copa. Señor, gracias por permitirnos recordar tu muerte, tu martirio, pero también tu resurrección. Y también que vienes por un pueblo que te espera y que es fiel a ti. Que la bendición tuya, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga.